Domingo de Resurrección, 7:14 de la mañana. Amparo llegó a la casa de campo como todos los domingos, con las llaves propias, con la bolsa del mercado, con la disposición tranquila de alguien que conoce cada rincón de un lugar y no espera encontrar nada distinto a lo habitual. Encontró a Douglas Mercer en el terrazo, sentado en la silla de mimbre que él mismo había comprado en un mercado de Guatapé el verano anterior, con una taza de café frente a él, intacta, ya fría, con los ojos abiertos mirando el embalse que brillaba con la luz de la mañana. Amparo lo llamó desde la puerta. No respondió. Se acercó. Lo llamó de nuevo. Douglas Mercer tenía 73 años y una condición cardíaca diagnosticada. El médico que llegó 40 minutos después firmó el certificado sin demasiadas preguntas. Paro cardíaco. Consistente con el historial, sin señales externas que justificaran otra conclusión. Amparo le preguntó al médico dónde estaba la señora. El médico no supo responder porque nadie le había dicho que hubiera una señora. Para entender lo que ocurrió en esa casa, hay que retroceder exactamente 3 días. 3 días antes de ese domingo de Pascua, en una notaría del centro de Medellín, Douglas Mercer y Valentina Ospina habían firmado un acta de matrimonio civil. Era Viernes Santo. Eso no fue una coincidencia. Fue el primer detalle que el investigador que revisó el caso meses después identificó como parte de un diseño. Los cartorios trabajan con personal reducido en Semana Santa. Los bancos operan en horario limitado. Las familias en el exterior están en feriado, desconectadas, menos disponibles para recibir una llamada que diga que algo está mal. Alguien había elegido esa fecha con cuidado. Y ese alguien no era Valentina. Douglas había llegado a Colombia 2 años antes con la claridad de un hombre que ha cerrado un capítulo y necesita que el siguiente se parezca a algo distinto. Tenía 71 años en ese momento. Había sido ingeniero forestal en Oregon durante 3 décadas. Había enviudado 8 meses antes, cuando su esposa Margaret murió de cáncer de pulmón después de una batalla de 2 años que los había dejado a los dos agotados, de formas que el amor genuino no alcanza a compensar. Douglas no había venido a Colombia buscando una mujer joven. Eso es importante decirlo, porque la narrativa fácil de estos casos siempre construye a la víctima como un hombre que quería exactamente lo que le ofrecieron y que simplemente pagó el precio de eso. Douglas no era ese hombre. Era un hombre que había llegado a Medellín porque un amigo le había dicho que el clima era bueno para las rodillas, que el costo de vida era manejable con su pensión y que la gente era distinta, más directa, más presente, menos anestesiada por la rutina que había convertido sus últimos años en Oregon en una sucesión de días que se parecían demasiado entre sí. Douglas había llegado buscando vida. Encontró a Valentina en una misa de domingo en Envigado. Antes de seguir, una pausa. Esta historia tiene algo que me resulta difícil de explicar antes de haberla contado completa. El momento en que la crueldad y la inteligencia se juntan de una forma que uno no puede dejar de mirar aunque quiera. Es una historia colombiana, pero llega a lugares que yo nunca imaginé. Si estás viendo esto, escribí en los comentarios solo el nombre de tu ciudad. Sin más, quiero saber desde dónde me escuchan. Cada vez que lo pregunto me sorprende la respuesta. Bien, volvemos a Valentina. Valentina Ospina tenía 31 años y una presencia que los conocidos de Douglas, cuando la conocieron después, describían invariablemente con el mismo adjetivo: cálida, no llamativa, no seductora en el sentido obvio, cálida, como alguien que presta atención real cuando hablas, que recuerda lo que dijiste la semana anterior, que hace preguntas que indican que lo que te pasa le importa genuinamente. Era hija única. Vivía con su madre, Lucinda Ospina, en un apartamento de Envigado. Trabajaba como asistente administrativa en una empresa pequeña de importaciones. Tenía una vida ordenada, modesta, sin nada que llamara la atención en ninguna dirección. Eso también era parte del diseño. Lucinda tenía 54 años y una historia que yo tardé meses en reconstruir completa. Había tenido hasta 3 años antes un apartamento propio.
ahorros, una estabilidad que había construido en décadas de trabajo en el sector textil de Medellín. Lo había perdido todo: el apartamento, los ahorros, la estabilidad, en una pirámide financiera que había colapsado, llevándose los recursos de cientos de personas en el valle de Aburrá. Lucinda no había colapsado, había calculado. Douglas conoció a Lucinda el mismo día que conoció a Valentina. La madre estaba en la misa también. Las saludó juntas, en el atrio de la iglesia, cuando Valentina se acercó a preguntarle si era nuevo en el barrio, porque no lo había visto antes. Douglas me dijo después, en una entrevista en Portland que su hijo Ryan me facilitó, que desde el primer momento Lucinda le había parecido una mujer seria y protectora, que su presencia constante en los primeros meses le había generado algo de extrañeza, sí, pero que la había interpretado como cultura familiar colombiana. En Oregon, me dijo Douglas, si la madre de tu novia aparece en cada cita, algo está mal. Acá pensé que era normal. Le pregunté si Lucinda le había caído bien. Douglas tardó. Era muy inteligente, dijo, demasiado inteligente para que yo no lo hubiera notado mejor. Los 4 meses entre la misa en Envigado y la boda en Semana Santa fueron, vistos desde afuera, una historia de amor de esas que la gente describe con la palabra improbable, pero con tono aprobatorio. Douglas pagaba las cenas. Valentina elegía los restaurantes, siempre correctos, nunca ostentosos, el tipo de lugar que comunica buen gusto sin comunicar interés en el dinero ajeno. Lucinda aparecía en algunas ocasiones, siempre con una razón natural. El cumpleaños de una tía, un almuerzo familiar, una tarde en que Valentina tenía que trabajar hasta tarde y la madre lo había llamado para no dejarlo solo. Douglas lo encontraba conmovedor. No veía lo que había detrás, o veía algo y eligió no mirarlo. Su hijo Ryan, cuando le pregunté si su padre había mencionado dudas en algún momento, dijo que sí. Que en una llamada de febrero Douglas le había dicho que Valentina tenía una familia muy unida y que a veces sentía que estaban los 3 en la relación en vez de los 2. Ryan le había preguntado si eso le molestaba. Me dijo que no, me dijo Ryan, que prefería eso a la soledad. La propuesta de matrimonio la hizo Douglas. Eso también es verdad, y hay que decirlo. Nadie lo presionó directamente. Nadie le puso un papel en la mano y le dijo que firmara. Pero si uno reconstruye las conversaciones de los 3 meses anteriores, las conversaciones que Douglas recordaba, los comentarios de Lucinda sobre la situación migratoria de Valentina, las preguntas indirectas sobre los planes de Douglas a largo plazo, empieza a verse la arquitectura de algo que se parece mucho a una sugestión sostenida en el tiempo. Lucinda había plantado la idea con la paciencia de alguien que sabe que las ideas que uno cree propias son las más difíciles de cuestionar. Douglas la propuso una noche en el apartamento de Guatapé, con una copa de vino y la vista del embalse. Valentina dijo que sí con una sonrisa que Douglas describió como la más genuina que le había visto. Tal vez lo era. Eso también forma parte de lo que hace que este caso sea difícil de sostener emocionalmente durante mucho tiempo. Lo que ocurrió entre la boda del viernes y el domingo de Pascua es lo que ningún expediente describe mejor que el extracto bancario. 23 transferencias. Entre las 11:47 de la noche del sábado y las 2:31 de la madrugada del domingo. Montos entre $800 y $4.900, todos por debajo del umbral de reporte automático. 3 cuentas colombianas vaciadas, con una metodología que el analista bancario que revisó el caso describió como conocimiento preciso del sistema. Total, $87.400. A las 2:31, Valentina tomó la mochila que había preparado sin que Douglas lo supiera y salió por la puerta de los fondos de la casa de Guatapé. Douglas siguió durmiendo. A las 7:14 de la mañana, Amparo llegó con las llaves y la bolsa del mercado, y en el cuarto que Valentina había usado durante esos 3 días, sobre la almohada, había un sobre con el nombre de Douglas escrito a mano. Ryan me dijo que cuando el consulado le tradujo lo que decía la tarjeta adentro, su padre lo escuchó sin reaccionar durante un momento. Después preguntó si podía quedarse solo.
La frase que Valentina había escrito era corta, pero era la clase de frase que uno no olvida cuando la lee. Y cuando yo la leí, entendí que no la había escrito alguien que odiaba a Douglas. La había escrito alguien que lo había conocido lo suficiente para saber exactamente dónde dolía más. Quiero mostrarte los mismos 4 meses desde 2 lugares distintos. Desde donde estaba Douglas, una historia que tenía el ritmo lento y reconfortante de algo genuino. Desde donde estaban Valentina y Lucinda, una operación con fases, tiempos y un manual que Lucinda había construido mentalmente durante 3 años de perderlo todo. Empezamos por Douglas. Douglas llevaba un diario desde que llegó a Colombia. Un cuaderno de tapa marrón que su hijo Ryan encontró en la casa de Guatapé y que me entregó después de leerlo completo. Las primeras entradas hablan de Medellín con el asombro tranquilo de alguien que esperaba menos y encontró más. El clima, la comida, la forma en que la gente habla en los parques. La primera mención de Valentina aparece en la entrada del segundo domingo de su llegada a Envigado. Met a woman after mass. Valentina. Her mother was there too, Lucinda. They were kind. V. Actify was new like she already knew the answer. Smart eyes. Ojos inteligentes. Douglas lo notó desde el primer día. Lo anotó como observación positiva. Lucinda había identificado a Douglas 3 semanas antes de esa misa. Lo había encontrado en un grupo privado de Facebook para expatriados americanos en Medellín. Un grupo donde los miembros compartían recomendaciones de médicos, quejas sobre trámites migratorios y fotos de los lugares que iban descubriendo. Douglas publicaba con regularidad fotos del embalse de Guatapé, comentarios sobre el mercado de Envigado, una vez una foto de su taza de café con la vista del apartamento y el texto Day 47, Still not sure what I'm doing here, but this coffee is a good reason to stay. Lucinda había leído ese comentario y había entendido lo que necesitaba entender. Un hombre solo, sin red local, con tiempo libre y disposición para construir algo nuevo. Había investigado su perfil. Había identificado el barrio. Había elegido la iglesia. Y el segundo domingo había llevado a Valentina a la misa de las 10. Si esta historia ya te tiene pensando en cómo algo así se construye durante meses sin que nadie lo vea, este es el momento. Suscríbete al canal y deja tu like. Lo que viene, los documentos que Douglas firmó sin leer del todo, el timing de la Semana Santa y lo que Lucinda hizo el día antes de la boda, es el tipo de información que cambia cómo lees todo lo anterior. No te lo pierdas. Seguimos. El seguro de vida fue el primer documento. Lucinda lo había mencionado en una conversación casual, en un almuerzo de domingo en el apartamento de Envigado, con la naturalidad de alguien que comparte un consejo práctico sin agenda visible. Le había dicho a Douglas que en Colombia los trámites se complicaban mucho cuando un extranjero moría sin documentación local en orden, que había visto casos de familias que tardaban años en resolver herencias, que lo más responsable era tener todo claro antes de que hubiera necesidad. Douglas había asistido. Le había parecido razonable. 3 semanas después, había contratado una póliza de vida por $320,000 con Valentina como beneficiaria. Lo había hecho convencido de que era su idea. La procuración llegó 2 meses después, también envuelta en lógica práctica. Valentina iba a necesitar manejar ciertos trámites locales mientras Douglas viajara a Oregon en diciembre para pasar las fiestas con Ryan. Era más fácil si ella tenía autorización formal. Era lo que hacían las parejas serias. Douglas firmó. Lo que no leyó con suficiente atención, o lo que leyó y no entendió del todo porque estaba en español legal y su español era funcional pero no técnico, era el alcance de esa procuración. Era amplia. Más amplia de lo que cualquier trámite de conveniencia requería. El abogado que la había redactado, contactado meses después por la investigación, dijo que Lucinda había sido muy específica sobre lo que quería que incluyera. Lucinda, no Valentina. La noche del Sábado Santo, Douglas durmió tranquilo. Habían cenado juntos los 3, él, Valentina y Lucinda, que había venido a Guatapé para el fin de semana de bodas. Habían brindado con vino del Valle del Cauca.
Lucinda había hecho un brindis breve que Douglas recordaba como emotivo, de las pocas veces que la vi sin la guardia completamente arriba. A las 10 de la noche, Lucinda se había despedido diciendo que tenía que madrugar para tomar un bus de regreso a Medellín. A las 11:47, mientras Douglas dormía, empezaron las transferencias. 23 movimientos en 2 horas y 44 minutos. A las 2:31 de la madrugada, la puerta de los fondos se cerró sin ruido. Y Lucinda, que no había tomado ningún bus a Medellín, estaba en ese momento en el aeropuerto José María Córdoba, esperando un vuelo a Ciudad de México que había comprado 4 meses antes con una tarjeta que no estaba a su nombre. Douglas Mercer no estaba muerto. Eso fue lo primero que la investigación tuvo que procesar cuando Ryan llegó a Guatapé 2 días después del domingo de Pascua. Su padre estaba vivo, sentado en la misma silla de mimbre del terrazo, con la mirada de alguien que ha recibido un golpe que el cuerpo todavía no terminó de registrar. El médico que había firmado el certificado de paro cardíaco fue contactado de urgencia. Explicó que Douglas había estado en un estado de shock disociativo cuando llegó esa mañana. Pulso débil, sin respuesta verbal, ojos abiertos sin foco, que había confundido los signos con un cuadro cardíaco severo. Fue un error. No hubo intención. Douglas había estado vivo todo el tiempo, sentado en esa silla, solo, sin dinero, sin teléfono cargado, sin idea de cómo había llegado hasta ese punto. Ryan contrató un investigador privado en Medellín ese mismo día. El investigador se llamaba Camilo Restrepo y llevaba 12 años trabajando casos de fraude y estafa en el área metropolitana. Me recibió en su oficina meses después con la disposición de alguien que ha visto suficiente como para no sorprenderse de nada, pero que con este caso hizo una excepción. Lo que más me llamó la atención, me dijo, no fue el dinero, fue el timing. Cada decisión tenía una razón práctica encima. El seguro, la procuración, la boda en Semana Santa. Si tomabas cada cosa por separado, era razonable. Juntas eran otra cosa. Le pregunté cuánto tiempo había tardado en entender que había 2 personas detrás. 2 días, dijo. El apartamento de Lucinda estaba vacío, sus cuentas en cero desde antes de que vaciaran las de Douglas. Ella no huyó después, huyó antes. El apartamento de Envigado donde Valentina y Lucinda habían vivido fue inspeccionado el martes. Estaba limpio, no de suciedad, de evidencia. Los cajones vaciados, el closet de Lucinda sin ropa, el baño sin artículos personales. Lo que el equipo encontró fue una sola cosa, en el fondo de un cajón de cocina que alguien había olvidado revisar. Un cuaderno de espiral con anotaciones en la letra apretada de Lucinda. No era un diario, era un registro operativo. Fechas, montos, nombres de bancos. El nombre del abogado que había redactado la procuración. Y una columna de la derecha que el investigador Restrepo describió como un calendario de ejecución. Cada paso del plan con su fecha objetivo y una marca cuando había sido completado. El último ítem marcado decía, Viernes Santo, firma. El siguiente sin marcar, domingo, salida. La investigación inicial cometió el error que yo esperaba que cometiera. Se concentró en el exnovio. Un hombre llamado Sebastián que había salido con Valentina 2 años antes y que había intentado contactarla 3 veces en las semanas previas a la boda. Los mensajes eran ambiguos, mezcla de nostalgia y algo que podía leerse como presión. El investigador Restrepo lo había incluido en el perímetro de sospecha como posible cómplice o como alguien que sabía algo. Sebastián fue interrogado. Tenía registros de viaje que lo ubicaban en Bogotá durante toda la Semana Santa. No sabía nada. Había intentado contactar a Valentina porque todavía la quería. Eso era todo. 3 semanas perdidas mirando en la dirección equivocada. Mientras tanto, Valentina llevaba documentos a nombre de otra persona y un itinerario que nadie había buscado todavía. El sobre que Valentina había dejado sobre la almohada fue analizado por un grafólogo. La letra era de Valentina, sin presión irregular, sin signos de escritura bajo coacción. Había sido escrita con calma, con tiempo, probablemente días antes de la boda.
La tarjeta decía una sola frase: «Usted eligió no ver». Eso también fue una decisión. Ryan me dijo que cuando su padre escuchó la traducción, no preguntó qué significaba. Eso indicaba que lo entendió de inmediato, y eso a su vez indicaba que Douglas sabía exactamente a qué se refería, que en algún momento de esos 4 meses había visto algo que no había querido procesar, un detalle, una inconsistencia, algo que no cerraba del todo, pero que él había decidido guardar en el mismo lugar donde guardaba todo lo que no quería enfrentar desde que Margaret había muerto. Valentina lo sabía, y lo había usado. Fue entonces cuando el investigador Restrepo revisó los registros de la cuenta de streaming, una plataforma de series latinoamericanas a la que Valentina se había suscrito meses antes, una cuenta que debería haberse cancelado con la tarjeta colombiana que ella había vaciado. No se había cancelado. 3 semanas después de la desaparición, la plataforma había intentado cobrar el cargo mensual de $11. La tarjeta había sido rechazada, pero el servidor había registrado la última sesión activa de la cuenta. Fecha: 16 días después de la fuga. Geolocalización del servidor: Quito, Ecuador. Restrepo llamó a Interpol esa tarde, y lo que Interpol le dijo cuando verificó la información cambió la dirección del caso de una forma que nadie anticipaba, porque en el sistema de Interpol, la dirección de Quito que correspondía a esa geolocalización ya figuraba en otro registro, un registro que no tenía el nombre de Valentina, tenía el nombre de su madre. La dirección en Quito figuraba a nombre de Lucinda Ospina, no de Valentina, no de ningún alias, el nombre real de la madre, en un contrato de arriendo firmado 11 días antes de la boda en Medellín. Lucinda había llegado a Quito primero. Había preparado el nido antes de que la operación terminara. Eso reorganizó todo lo que la investigación creía saber sobre quién dirigía qué. Los agentes de Interpol, coordinados con la Fiscalía Ecuatoriana, llegaron al apartamento de Quito un martes por la tarde. Valentina estaba sola, sentada en la sala, viendo televisión, con un plato de arroz a medio terminar sobre la mesa. No intentó huir cuando escuchó los golpes en la puerta. No negó su identidad cuando le preguntaron. Solo hizo una pregunta antes de que le pusieran las esposas. ¿Mi mamá ya habló? Los agentes se miraron. Lucinda Ospina no estaba en ese apartamento, no estaba en Ecuador, y llevaba semanas sin aparecer en ningún registro migratorio de los países donde la buscaban. El proceso de extradición de Valentina tomó 4 meses. Durante ese tiempo, fue interrogada en 3 ocasiones por la Fiscalía colombiana. En los 2 primeros interrogatorios, mantuvo una posición que su abogado defendió con consistencia, que ella había actuado bajo la dirección de su madre, que el plan había sido concebido y diseñado por Lucinda, que ella había sido el instrumento de una operación que no había elegido completamente. La fiscal a cargo, una mujer llamada doctora Peláez, me dijo que ese argumento tenía partes verdaderas y partes convenientes. Es verdad que Lucinda fue el arquitecto, me dijo. Es verdad que identificó a la víctima, diseñó el plan, eligió el timing, pero Valentina estuvo presente en cada paso. Firmó documentos, ejecutó las transferencias, escribió la nota. Le pregunté si la nota le había parecido relevante jurídicamente. Me pareció relevante humanamente, dijo. Jurídicamente era evidencia de premeditación. Humanamente era algo más complicado que eso. El cuaderno de Lucinda fue el elemento central del juicio. El registro operativo que el equipo había encontrado en el cajón de la cocina de Envigado tenía suficiente detalle para reconstruir cada fase del plan con una precisión que el perito calificó como organización propia de alguien con experiencia en gestión de proyectos. Lucinda había trabajado 20 años en el sector textil de Medellín. Había manejado equipos, presupuestos, cronogramas. Cuando perdió todo en la pirámide financiera, no perdió esa habilidad. Solo le buscó una nueva aplicación. El cuaderno mostraba que había evaluado a 3 hombres distintos antes de elegir a Douglas. Los 3 eran expatriados americanos del mismo grupo de Facebook. Douglas había sido seleccionado porque era viudo reciente, sin red social local,
con pensión documentada y un patrón de publicaciones que indicaba soledad sin disfuncionalidad. Lucinda había elegido bien, y eso, paradójicamente, fue lo que la condenó. Porque el nivel de planificación que el cuaderno documentaba eliminaba cualquier argumento de impulsividad o circunstancia. El red herring del caso fue resuelto formalmente en la audiencia preparatoria. Sebastián, el exnovio de Valentina, había estado bajo sospecha durante 3 semanas. Su abogado presentó los registros de viaje, los registros de tarjeta de crédito en Bogotá durante toda la Semana Santa y las capturas de los mensajes que había enviado a Valentina. Mensajes que el perito lingüístico clasificó como expresión de afecto no correspondido sin elementos de coordinación criminal. Sebastián fue descartado, y con él la hipótesis de que había una red más amplia detrás del plan. Era solo Lucinda y Valentina, 2 mujeres, un cuaderno, 4 meses. Los $87.400 fueron rastreados hasta Panamá, y desde ahí fragmentados en 8 cuentas distintas. La fiscalía recuperó 42.000. El resto había sido convertido en efectivo o movido a estructuras que tomaron años en desarmarse. Douglas recibió esa cifra como compensación parcial. Ryan me dijo que su padre nunca preguntó por el dinero restante, que lo que le había costado más procesar no era la pérdida económica, sino algo que no tenía nombre jurídico. Él sabía que algo no cerraba, me dijo Ryan, y eligió no revisarlo. Creo que eso es lo que la nota le decía, y creo que eso es lo que no puede perdonarse. Lucinda Ospina fue localizada en España 14 meses después. Había entrado con visa de turista y se había quedado. Vivía en un barrio de Valencia con nombre falso, trabajando en un almacén de distribución de ropa, de vuelta, de alguna forma, al sector textil donde había pasado su vida. El proceso de extradición desde España tomó 2 años. Mientras ese proceso avanzaba, Valentina fue juzgada, condenada y empezó a cumplir su pena. Y en el momento exacto en que Lucinda aterrizó en Bogotá esposada para enfrentar su propio juicio, Valentina llevaba 18 meses en prisión. Lo primero que Lucinda preguntó cuando bajó del avión fue si podía hablar con su hija. Le dijeron que no, que eso lo decidía el juez, y que el juez todavía no había decidido nada. Valentina fue condenada a 8 años, fraude agravado, apropiación indebida con circunstancias de planificación, uso de identidad falsa. La fiscal Peláez había argumentado que la presencia constante de Lucinda como arquitecta del plan atenuaba parcialmente la responsabilidad de Valentina, pero que la ejecución, la nota y la decisión de no abandonar el plan en ningún momento de los 4 meses eran elementos que el tribunal no podía ignorar. El tribunal estuvo de acuerdo. Valentina escuchó la sentencia sin cambiar la expresión. Su abogado le puso una mano en el hombro. Ella no reaccionó. Lucinda fue condenada a 11 años, 2 años después, en un juicio separado que incluyó los cargos adicionales de instigación, planificación de fraude organizado y obstrucción por fuga. Su defensa intentó el argumento de que había actuado impulsada por una situación de desesperación económica real. La pérdida en la pirámide financiera estaba documentada, el daño era verificable. El tribunal reconoció las circunstancias atenuantes, pero no las consideró suficientes para reducir significativamente los cargos. 11 años para la madre, 8 para la hija. Durante el juicio de Lucinda, Valentina no fue llamada a declarar. Su abogado lo había pedido. El juez lo había negado. Las dos nunca se vieron durante los procesos. Douglas Mercer volvió a Portland 6 semanas después del domingo de Pascua. Ryan me dijo que el regreso fue silencioso, que su padre no habló del caso durante meses, que retomó sus rutinas, el jardín, las caminatas, las llamadas de los domingos, con la disciplina de alguien que sabe que la única alternativa al movimiento es quedarse quieto, y que quedarse quieto es peor. Le pregunté a Ryan si su padre había leído la nota de Valentina más de una vez. Hubo una pausa larga. Creo que sí, dijo, pero nunca me lo confirmó. Y yo nunca se lo pregunté directamente porque hay preguntas que no haces cuando ya sabes
que la respuesta va a doler más que el silencio. La frase que Valentina escribió en esa tarjeta, «Usted eligió no ver», eso también fue una decisión. Es la que me acompaña de este caso. No porque justifique lo que ella hizo, no lo justifica. Douglas perdió dinero, perdió la ilusión de un recomienzo y perdió algo más difícil de nombrar, la confianza en su propia capacidad de leer el mundo. La frase me acompaña porque es verdad. Douglas había visto algo. En algún momento de esos 4 meses, algún detalle había rozado la superficie de su conciencia y él había tomado la decisión de no tirarlo del hilo. No por ingenuidad, por elección. Porque lo que encontraba del otro lado de ese hilo era más de lo que estaba dispuesto a perder. Hay una diferencia entre no ver y elegir no mirar. Valentina la conocía. La había estudiado en cada conversación, en cada cena, en cada domingo de misa en Envigado. Y la había usado con la precisión de alguien que entiende que las heridas más profundas no se hacen con lo que uno no sabe. Se hacen con lo que uno sabe y no dice. Si llegaste hasta el final de este caso, ya sabes que estas historias no terminan cuando se dicta la sentencia. Terminan, si es que terminan, cuando las personas que quedaron en pie encuentran la forma de cargar con lo que les dejaron. Douglas lo está intentando. Ryan también. Y en algún lugar del sistema penitenciario colombiano, Valentina y Lucinda cumplen condenas en establecimientos distintos, sin haberse visto desde aquella madrugada de Sábado Santo en que cada una tomó su camino de salida. Si estas historias te importan, suscríbete al canal y deja tu like antes de cerrar este video. Cada historia que cuento existe porque alguien decide quedarse hasta el final. El próximo caso ya está listo. Y esta vez, la verdad estaba en el primer lugar que todos miraron, y aún así nadie la vio. Hasta entonces, soy el investigador Torres. Él eligió no ver. Ella eligió usarlo. Y entre esas dos decisiones cabe todo lo que hace que este caso sea imposible de resolver con una sola palabra.